Vamos a continuar leyendo el libro de Marta Harnecker, Conceptos elementales del materialismo histórico. Seguimos en la parte 1, capítulo 5, infraestructura y superestructura. Desde el capítulo 1 al 4 se han estudiado los conceptos que nos permiten comprender la estructura económica de la sociedad. El estudio detallado y riguroso de esta estructura es fundamental, pues a partir de ella se pueden comprender los otros niveles de la sociedad. Marx y Engels han llamado infraestructura o base a la estructura económica de la sociedad y superestructura a las instituciones jurídico-políticas, Estado de Derecho, etc., y a las formas de la conciencia social que corresponden a una infraestructura determinada. En el Anti-Düring, Engels dice: la estructura económica de la sociedad constituye en cada caso el fundamento real a partir del cual hay que explicar en última instancia toda la superestructura de las instituciones jurídicas y políticas, así como los tipos de representación religiosa, filosófica y de otra naturaleza de cada periodo histórico. Mediante las nociones de infra y superestructura, Marx y Engels expresaron la relación que existe entre el nivel económico de la sociedad y los niveles jurídico-político e ideológico, formas de la conciencia social. De la misma manera que un edificio, los cimientos sirven de base para su construcción, la estructura económica es la base de todo edificio social. Uno de los grandes aportes de Marx y Engels es haber descubierto que para estudiar la sociedad no se debe partir de lo que los hombres dicen, imaginan o piensan, sino de la forma en que producen los bienes materiales necesarios para su vida. La relación directa existente entre los propietarios de las condiciones de producción y los productores directos, relación cuya forma corresponde siempre de un modo natural a una determinada fase del desarrollo del tipo de trabajo y, por lo tanto, a su capacidad productiva social, es lo que nos revela el secreto más recóndito, la base más oculta de toda la construcción social y también, por consiguiente, de la forma política de la relación de soberanía y dependencia, en una palabra, en cada forma específica del Estado, lo cual no impide que la misma base económica, la misma en cuanto a sus condiciones fundamentales, pueda mostrar en su modo de manifestarse infinitas variaciones y gradaciones debidas a distintas e innumerables circunstancias empíricas, condiciones naturales, factores éticos, influencias históricas que actúan desde el exterior, etc. Variaciones y gradaciones que solo pueden comprenderse mediante el análisis de estas circunstancias empíricas dadas. La noción de superestructura designa, por lo tanto, dos niveles de la sociedad: la estructura jurídico-política y la estructura ideológica. A la primera corresponden el Estado y el derecho, a la segunda las llamadas formas de la conciencia social. Superestructura, una noción problemática. El que hayamos empleado el término noción para hablar de la superestructura no se debe a un simple accidente, se debe a que no ha sido estudiada en forma acabada por los marxistas. Puede decirse, por ejemplo, que todo lo que ocurre en una sociedad que no pertenece a la instancia económica debe ser considerado como un fenómeno perteneciente a la superestructura. Stalin dijo en su artículo, a propósito del marxismo en la lingüística, afirma que el lenguaje no es un fenómeno perteneciente a la superestructura ni a la base o infraestructura. En una carta que se refiere a este artículo dice: no se puede citar al lenguaje ni en las categorías de las bases ni en aquella de las superestructuras. Tampoco se le puede citar en la categoría de los fenómenos intermedios entre la base y la superestructura, ya que no existen fenómenos intermedios de este género. Por otra parte, Althusser, al criticar a Gramsci, sostiene que la ciencia es un fenómeno que no puede ser colocado bajo la categoría de superestructura. Hacer de la ciencia una superestructura es pensarla como una de esas ideologías orgánicas, que hacen también bloque con la estructura que deben desaparecerse con ella. Si el concepto de superestructura no da cuenta de todos los fenómenos extraeconómicos, ¿cuál debe ser el concepto que permita dar en cuenta de ellos? Ese es un problema teórico que el marxismo debe resolver. Relaciones entre infra y superestructura. Según la teoría marxista, es en la infraestructura donde hay que buscar el hilo conductor para explicar los fenómenos sociales pertenecientes a la superestructura, pero esta afirmación no implica afirmar que todo se reduce o es un simple reflejo de lo económico. Sin embargo, muchos textos de Marx y Engels se prestan para una interpretación de este tipo debido a la ostentación excesiva que dan el papel que desempeña la estructura económica dentro de la sociedad. Debemos preguntarnos, por lo tanto, cuál puede ser la razón que llevó a Marx y Engels a realizar tal acentuación. Es necesario recordar que en el momento histórico en que estos autores escribían existía una fuente corriente idealista que atribuía a la voluntad y al pensamiento de los hombres la causa de los fenómenos sociales, despreciando el papel de la vida material. Aún los pensadores que ocupaban las posiciones más avanzadas, como los materialistas ingleses y franceses de los siglos XVII y XVIII, y el materialista alemán Ludwig Feuerbach, continuaban sosteniendo principios idealistas cuando se trataba de explicar los fenómenos de la vida social, la historia de las sociedades. Teólogos y filósofos idealistas, sociólogos e historiadores burgueses, todos los ideólogos de la aristocracia feudal y de la grande y pequeña burguesía, veían en la conciencia, la razón, las ideas políticas, morales y religiosas, la fuerza motriz fundamental y determinante del desarrollo de la sociedad. Veamos cómo critica Marx este idealismo a Annekov.
del 28 de diciembre de 1946, donde en el libro de Proudhon, Filosofía de la Miseria, para el señor Proudhon, la historia es una determinada serie de desarrollos sociales. Él ve en la historia la realización del proceso. El señor Proudhon no puede explicar estos hechos y recurre entonces a su hipótesis, verdadero hallazgo, de la razón universal que se manifiesta. Nada más fácil que inventar causas místicas, es decir, frases, cuando se carece de sentido común. Para combatir posiciones de este tipo, Marx y Engels caen, en ciertos textos, en el extremo opuesto. Esos textos aislados del contexto y del campo ideológico en el que han sido producidos han conducido a falsas interpretaciones. Por ejemplo, el pasaje siguiente de la ideología alemana. Las representantes, los pensamientos, el comercio espiritual de los hombres se presentan aquí todavía como emanación directa de su comportamiento material. En la página siguiente dice, la moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que en ellas corresponden pierden así la apariencia de su propia sustantividad. La interpretación mecánica, no crítica de los textos como estos, ha dado nacimiento a una simplificación del marxismo. Ciertos marxistas, los llamados por Lenin marxistas vulgares, se esfuerzan por deducir directamente de la economía todos los fenómenos producidos a nivel jurídico, político e ideológico. En el caso de la ideología filosófica, por ejemplo, pretenden deducir los conceptos de la materia y del espíritu de las relaciones sociales de producción. El concepto de materia correspondería al proletariado, trabajo material, y el concepto de espíritu correspondería a los capitalistas, trabajo de organización y de administración, que no es un trabajo de tipo material. Lenin rechaza con energía este simplicismo, haciendo ver que estos conceptos han sido producidos hace más de 2000 años por filósofos que pertenecían a diferentes clases. Este mismo marxismo vulgar, que se encuentra en la base de los errores cometidos por los mencheviques en los preámbulos de la Revolución de Octubre, según Lenin, ellos habrían aprendido de memoria que la revolución democrática tiene por base económica la revolución burguesa, y comprendieron esta afirmación en el sentido de que era necesario rebajar las tareas democráticas del proletariado al nivel de la modernización burguesa. Lo que ellos no podían ver, dadas sus direcciones economicistas, era el papel fundamental del aspecto político de la etapa de transición, y por ello tampoco podían ver la diferencia fundamental que existe entre una revolución democrática burguesa realizada por la burguesía y una revolución democrática de nuevo tipo, que es una revolución que cumple tareas democrático-burguesas bajo la dirección del proletariado, y que tienen como último fin establecer el socialismo. Estos marxistas reducen la sociedad a su estructura económica, pierden de vista los otros niveles y, lo que es más grave, pierden de vista la necesidad de preparar un partido de vanguardia que sea capaz de transformar revolucionariamente la sociedad a fin de conducirla por la vía más segura del socialismo y luego al comunismo. A los marxistas vulgares debe repetírseles la frase de Engels en su carta a Starkenburg, del 25 de enero de 1894. No existe un efecto automático de la situación económica. Es necesario mostrarles que si Marx y Engels han asentado el lado económico, se debe que frente a sus adversarios les era necesario subrayar el principio radical negado por ellos y que no tuvieron siempre el tiempo, el espacio ni la ocasión de dar la debida importancia a los factores que intervienen en el juego de acciones y reacciones. El estudio de las obras políticas de Marx y Engels es la prueba más evidente de la importancia que acordaban a los otros niveles de la sociedad y sobre todo a la acción revolucionaria producto de la lucha de clases. Con respecto al papel de la economía, estos autores afirmaban: si alguien la tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta y absurda. Las condiciones económicas son las condiciones finalmente determinantes, pero las otras instancias de la sociedad desempeñan también un papel. El desarrollo político, jurídico, filosófico, religioso, literario, artístico, etc., descansa en el desarrollo económico, pero todos ellos repercuten también los unos sobre los otros y sobre la base de la necesidad económica, que se impone siempre en última instancia. Los elementos de la superestructura están ligados directa o indirectamente a los cambios operados en la infraestructura, pero tienen una autonomía relativa y su desarrollo se encuentra regido por leyes específicas. Engels señala cómo el desarrollo de la filosofía, por ejemplo, no puede ser explicado pura y simplemente a partir del desarrollo económico. Como campo circunscrito a la división del trabajo, la filosofía de cada época tiene como premisa un determinado material de ideas que le legan sus predecesores y del que arranca. Así se explica que países económicamente trazados puedan, sin embargo, llevar la batuta en materia de filosofía. Podemos, por lo tanto, decir que pueden existir ciertos elementos ideológicos que se transmiten de una forma social a otra, pero que estos elementos están siempre puestos al servicio de los intereses de las clases dominantes, a las que sirven de instrumentos de lucha. La transformación radical de la superestructura y su reemplazo por una nueva no excluye la continuidad de algunos elementos. Si la economía determinara mecánicamente toda la superestructura y el desarrollo de la sociedad, Marx y Engels caerían en un contrasentido absurdo: hacer un llamado a la lucha de clases y la revolución cuando todo estaría ya determinado por anticipado por la economía. Este es uno de los puntos más frecuentemente repetidos por los críticos del marxismo. Se complacen de señalar la incoherencia lógica de la teoría marxista. Por una parte, la afirmación de la determinación económica y por otra, la afirmación de la necesidad de la acción de los hombres en la historia. Esta crítica no hace sino revelar la ignorancia o la mala fe de quienes la formulan,
lo que parecen olvidar la diferencia radical que existe entre el determinismo marxista y el determinismo mecanicista. Engels escribía lo siguiente a Franz Mehring sobre este problema. Con esto se haya relacionado también el necio modo de ver de los distintos ideólogos. ¿Cómo negamos un desarrollo histórico independiente a las distintas esferas ideológicas, que desempeñan un papel en la historia? Les negamos también todo efecto histórico. Este modo de ver se basa en una representación vulgar antidialéctica de la causa y del efecto como dos polos fijamente opuestos en un olvido absoluto del juego de acciones y reacciones. Y un factor histórico, una vez alumbrado por otros hechos, que son en última instancia hechos económicos, repercute a su vez sobre lo que le rodea, e incluso sobre sus propias causas. Es cosa que olvidan, a veces muy intencionadamente, esos caballeros. Desgraciadamente, Marx y Engels no pudieron desarrollar de una manera sistemática y profunda el problema del determinismo específico del marxismo. Althusser nos dice al respecto que proponerse pensar la determinación de los elementos de un todo por la estructura del todo, la determinación de una estructura por otra estructura, es decir, los problemas de la causalidad estructural, es plantearse un problema absolutamente nuevo, dentro del más grande embrollo teórico, ya que no se dispone de ningún concepto teórico elaborado para resolverlo. Resumen. La primera parte de este capítulo, más que un desarrollo del tema de la infra y la superestructura, pretende ser una advertencia del estado precario de la investigación marxista acerca de lo que se entiende por superestructura. La segunda parte pretende demostrar que Marx y Engels nunca redujeron la superestructura a la infraestructura, las estructuras jurídico-políticas e ideológicas que forman parte de la superestructura tienen una relativa autonomía en relación a la infraestructura y a sus propias leyes de funcionamiento y desarrollo.